Francia organizaba el segundo mundial de su historia en 1998. 40 años después del primero, la inmigración había conformado una Francia multirracial, que también se vería reflejada sobre la selección gala. Los franceses buscaban su primer campeonato con un equipo en el que solo 8 de los 22 seleccionados tenían padres y madres franceses. Un gallo llamado Fotix era la mascota de un mundial que se jugaría por primera vez con un balón tricolor. Pero la principal novedad de Francia 98 era el aumento de participantes. Se pasó de 24 a 32 selecciones divididas en 8 grupos de 4. Este aumento posibilitó que Jamaica, Japón, Croacia y Sudáfrica jugaran su primer mundial. La otra novedad era la entrada en vigor del gol de oro, que de marcarse en la prórroga decidiría el vencedor de una eliminatoria. Los que no estarían en Francia serían Gascoigne por sus problemas de peso, Redondo por renunciar a la petición de pasarela de cortarse la melena o el mejor jugador del mundial anterior, Romario. Una lesión sirvió de excusa a Zaga, lo que le dejó fuera para confiar en la gran estrella del momento, Ronaldo el Fenómeno. La verde amarela debutó con una victoria afortunada ante Escocia y certificó su clasificación a octavos tras derrotar a Marruecos. Con el liderato asegurado, sufrió la remontada de Noruega que les acompañaría en la siguiente fase. La subcampeona Italia se mostraba igual de competitiva. Roberto Baggio era más veterano, pero encontró un gran socio de ataque en Christian Vieri. La Azzurra salvó un punto en el debut ante Chile, pero clasificó como líder tras golear a Camerún por 3-0 y vencer a Austria por 2-1. Los anfitriones llegaban con dudas, pero resolvieron la primera fase con 3 victorias convincentes. Los galos derrotaron 3-0 a Sudáfrica y golearon por 4-0 a Arabia Saudí el día en el que Zidane perdió los nervios. Los Blues consiguieron el liderato con una última victoria ante Dinamarca por 2-1. España llegaba como una de las favoritas, pero tropezó ante Nigeria en un partido en el que se puso 2 veces por delante. Un autogol de Zubizarreta y un golazo de Olise convertían el debut de España en una pesadilla. Ante Paraguay hubo cambios en la alineación, pero la dura defensa paraguaya y las paradas de Chilavert hicieron que el marcador no se moviera. España goleó a Bulgaria en el último partido, pero Paraguay se impuso a una Nigeria repleta de suplentes. Los africanos y los guaraníes estaban en octavos, mientras que España se iba a casa a las primeras de cambio. Holanda y México avanzaron en el grupo E, mientras que Alemania y Yugoslavia lo hicieron en el F. Este grupo nos dejaría un partido histórico entre Irán y Estados Unidos tras el conflicto de la Guerra del Golfo. Los asiáticos recibieron a los americanos con flores y se impusieron 1-2 en el terreno de juego. Colombia volvió a decepcionar en un grupo en el que Rumanía arrebató el liderato a Inglaterra. Argentina cumplió con los pronósticos al ganar los 3 partidos de la primera fase. Croacia siguió sus pasos y alcanzó los octavos de final gracias a la inspiración de Davor Šuker. El delantero croata volvería a ser decisivo ante Rumanía al marcar el gol del pase de su país a cuartos de final. Italia también se impuso por la mínima a Noruega con otro gol de su mejor delantero, Christian Vieri. Aún más apuros pasaría Francia, que se atascó ante la poblada defensa paraguaya y las paradas de Chilavert. El partido llegó a la prórroga hasta que Laurent Blanc marcó en el minuto 115 el primer gol de oro de la historia de los mundiales. Brasil fue mucho más contundente al golear 4-1 a Chile con los dobletes de Sampaio y Ronaldo. Con el mismo resultado ganó Dinamarca en una gran noche de los hermanos Laudrup, que lideraron la goleada europea sobre los nigerianos. México no pudo con Alemania, que remontó el gol de Luis Hernández gracias a su poderoso juego aéreo. Los goles de Klinsmann y Bierhoff le dieron el pase a la Mannschaft. Holanda también pasó apuros ante Yugoslavia, a la que solo pudo superar con un gol de Davis en el tiempo de descuento. Pero el mejor partido de los octavos de final enfrentó a Argentina e Inglaterra, que se volvían a ver las caras por primera vez desde lo ocurrido en México 86.
La primera parte fue frenética, con un penalti para cada equipo y un golazo memorable de un joven de 19 años llamado Michael Owen. Al filo del descanso, Zanetti marcaba tras una gran jugada de estrategia y ponía el empate a 2 en el marcador. Pero el partido cambiaría definitivamente a los 2 minutos de la segunda mitad, tras la inocente expulsión de David Beckham. A pesar de tener un hombre más, Argentina no pudo marcar y el partido se resolvió en la tanda de penaltis. Carlos Roa detuvo los lanzamientos de Paul Ince y David Batty, y la albiceleste avanzó a cuartos de final. Allí se encontraría con Holanda en otro gran duelo que comenzó con goles. Kluivert marcó el primero a los 12 minutos, y Claudio López respondería 5 minutos más tarde. Los postes evitaron que hubiera más goles en un partido en el que ambos equipos acabaron con 10. La prórroga estaba cerca, pero Dennis Bergkamp decidió el partido con 3 toques magistrales que le volverían a dar la victoria a Holanda en el minuto 90. A la campeona del mundo le costó deshacerse de Dinamarca, que se puso por delante con un gol de Jorgensen a los 2 minutos. Bebeto empató en el 11 y Rivaldo puso el 2-1 antes de la media hora. Brian Laudrup volvió a empatar, pero Rivaldo respondió con un golazo que metía a Brasil en semifinales. Aquel sería el último partido de la carrera de Michael Laudrup. En Lyon, Croacia sorprendía a Alemania, que sufrió la expulsión de Worms cuando tan solo faltaban 10 minutos para el descanso. Los goles de Jarni, Blauvik y Davor Šuker confirmaban a Croacia como el equipo revelación del Mundial. La selección francesa recuperaba a Zidane tras su sanción, pero fue incapaz de marcar ante Italia. El partido se fue a la prórroga sin goles y se tuvo que decidir desde los 11 metros. Roberto Baggio marcó y se liberó del error de la final de Estados Unidos. Lizarazu falló para Francia y Albertini para Italia. Di Biagio mandó el último disparo al larguero y Francia se clasificaba para semifinales 12 años después. En París se decidiría un finalista inédito. Franceses o croatas llegarían por primera vez en su historia a una final mundialista. La primera parte acabó sin goles, aunque nada más comenzar el segundo tiempo llegó el gol de Šuker. Pero Francia respondió al minuto siguiente con un gol de Lilian Thuram. El defensa le dio la vuelta al marcador con un nuevo gol en el minuto 70, convirtiéndose en el inesperado héroe de la noche. El lateral derecho marcó sus 2 únicos goles como internacional en aquel partido. 6 minutos más tarde, Laurent Blanc vio la tarjeta roja tras darle un manotazo a Bilic. Le costaría la expulsión y perderse la final. Holanda y Brasil se medían en la otra semifinal de Marsella. Los holandeses perdonarían varias ocasiones en la primera parte, que finalizó sin goles. Tras el descanso, Brasil aprovechó su momento y se adelantó en el primer minuto con un gol de Ronaldo. La canariña mantuvo la ventaja hasta el minuto 87, cuando Kluivert hizo justicia con un gran cabezazo. La prórroga no cambió nada y el finalista se tendría que resolver en los penaltis. Taffarel volvió a ser el héroe 4 años después y rechazó los lanzamientos de Cocu y Ronald de Boer para meter a Brasil en su segunda final consecutiva. Los neerlandeses también perderían la medalla de bronce que se colgaron los croatas. Davor Šuker marcó el definitivo 2-1 que le sirvió para ser el máximo goleador del torneo con 6 goles. La final de París estuvo condicionada por lo que sucedió esa misma tarde en la concentración de los brasileños. Ronaldo había sufrido convulsiones mientras descansaba en su habitación, aunque fue reanimado 3 minutos más tarde. Tras visitar el hospital y comprobar que todo estaba bien, Zagallo recibió el visto bueno para que el fenómeno jugase la final. A Brasil se le notó afectada por el extraño suceso. Con Ronaldo desaparecido, Francia arrolló a los brasileños desde el comienzo del partido. Antes de la media hora, Zidane marcaba el primer gol de cabeza. En otro saque de esquina y al filo del descanso, Zidane marca el 2-0.
corners qui venaient, il y a eu 2 corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Brasil trató de empatar en el segundo tiempo, pero no pudo superar a Francia ni tras la expulsión de Desailly. En el descuento, Petit aprovechó un contragolpe para sentenciar el partido. Francia ganaba 3-0 y conquistaba el primer campeonato del mundo de su historia. ¿Qué os pareció el Mundial de Francia 98? ¿Pensáis que con Ronaldo al 100% Brasil hubiese ganado la final? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, dadle a like a este vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Si os apasiona el fútbol clásico y queréis una camiseta vintage, os dejo el link de Retrofútbol en la descripción del vídeo. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo en Corea y Japón 2002.